Hermanos, acuérdense de tener, los que nos ven en línea, acuérdense de imprimir su folleto. Todos los que nos ven en línea, acuérdense de tener este folleto imprimido. Y es un placer para los que nos ven en línea poder comunicarles la palabra del Señor, y esperamos que ustedes lo puedan compartir con otras personas. Así que van a ver en nuestra pantalla del lado derecho los que están en el círculo, y van a empezar a escribir lo que está en su folleto. Así que todos juntos vamos a empezar. ¿Cuál es el tema de esta semana? ¿O cuál fue el tema de esta semana? Todos juntos leemos el título: agradeciéndole a Dios por ser mejor. Otra vez, no soy yo. Agradeciéndole a Dios por ser mejor. Otra vez, más fuerte. Agradeciéndole a Dios por ser mejor. Amén. Así que ese es nuestro tema, hermanos. Y vamos a hablar de una manera de agradeciéndole a Dios de ser mejor. Y una manera, hermanos, hemos tratado de explicar las oraciones de progreso. Y esta palabra progreso, queremos hacer un poco la diferencia, que no es una oración que usted hace cada día. No es una oración así de esa manera. Es una oración que usted puede hacer cada día, pero esta oración de progreso es cuando usted entra en una crisis. Cuando hay una situación que usted no la puede controlar. Cuando todas las cosas en la vida, en su vida, están mal y no puedes hacer nada. Tú no tienes control. Tus hijos empiezan a tomar decisiones porque son mayores y tú no tienes control. Ahí es cuando estamos hablando de una oración en progreso. Cuando hay cosas más allá de tu alcance. Cuando es incontrolable, cuando es que no se puede manejar, ahí es cuando necesitamos una oración de progreso. Y vamos a ver, hermanos, los 5 elementos de una oración de progreso. Vamos a agradecerle a Dios antes de recibir las cosas. Si ustedes ven en su pantalla, hay un pasaje que es Marcos capítulo 11, versículo 24, dice: crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. ¿Qué quiere decir este pasaje de Marcos? ¿Qué quiere decirnos Marcos con esta escritura? Bueno, enseñamos que la palabra gratitud es cuando Dios hace algo por ti y tú eres agradecido con Dios. Gracias, Señor. Pero cuando tú eres agradecido con Dios sin haberlo recibido, o sea, todavía no lo recibes la bendición de Dios, pero eres agradecido, a eso se le llama fe. Así que en la oración de progreso, no solamente necesitas ser agradecido, necesitamos tener ¿qué? Fe. Y acuérdense, tenemos una historia, la historia de Abraham. Y Abraham lo hizo, ¿verdad? Abraham, Dios le dijo: Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que te mostraré, Abraham. Y voy a hacer de ti una nación grande. Y Abraham tenía problemas con eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su esposa no podía. Pero Abraham llegó a la edad de 100 años cuando tuvo su primer hijo. Abraham estaba agradecido con Dios. Sin haberle dado todavía ese hijo, Abraham estaba agradecido con Dios, porque después de que Dios le dijo: Abraham, voy a hacer de ti una nación, tardó 25 años para esperar la bendición de tener su único hijo. 25 años, hermanos. Es algo muy, pero muy largo. Pero Abraham estaba agradecido con Dios antes de recibirlo. Hermanos, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, Primera de Crónicas, capítulo 20, perdón, Segunda de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 5, dice la Escritura: después de los moabitas,
los amonitas y los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Vamos a hablar de la historia de este rey para poder entender estas 5 partes de una oración de progreso. Y este rey Josafat, vinieron 3 ejércitos enemigos contra él. Él era el rey de Israel. Dice, viene un gran ejército contra ti desde Edom, desde el otro lado del mar muerto, y ya está en Jerusalén, Tamar, es decir, en Gari. Dice, Josafat se llenó de temor y buscó la ayuda del Señor, así que proclamó ayuno en toda Judá. También de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir ayuda al Señor. Josafat se puso de pie frente al atrio nuevo del templo del Señor, ante la asamblea de Judá y Jerusalén. Esa parte, hermanos, ¿qué es lo que tengo que hacer en una situación de crisis en mi vida? Lo que vemos en este pasaje, que lo primero que hizo Josafat es que él oró privadamente. Segundo, él buscó al Señor. En lugar de preocuparse, Josafat, ¿qué hizo? Se puso a adorar. En lugar de entrar en pánico, ¿qué se puso a hacer Josafat? Se puso a orar. Voltea a ver a Dios antes de cualquier otra cosa. Dice la Escritura, Josafat decidió buscar al Señor. Él no buscó a un consultor. Él no buscó a una persona que le ayudara a entender, a un libro de autoayuda en el problema personal que tenía Josafat. Fue directamente a la fuente de poder, que es Dios. Así que vamos a ver, hermanos, 5 cosas que haces en una oración de progreso. Cuando la situación está mal, cuando tu matrimonio está mal, cuando tus hijos están mal, cuando tus finanzas están mal, cuando tú estás mal, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y tú lo entiendes y lo aceptas, que tienes que hacer en esa situación que tú no puedes controlar. Número 1, vamos a empezar número 1, así que por favor escriban en sus folletos para que desarrollen este entrenamiento en sus hogares. Número 1, lo primero que tienes que hacer en una oración de progreso, comenzar por enfocarse en Dios, no en mi problema. Enfócate en Dios, no en mi problema. Cuando estás en una crisis, es natural empezar a decir, Dios, estoy en una crisis. Y empiezas a contarle a Dios tu crisis. Como si Dios no conociera tu crisis, tú empiezas a desnudar tu alma, tú empiezas a exteriorizar tu necesidad ante Dios. Dios sabe que estás en una crisis. Y Dios sabía mucho antes que tú ibas a entrar en una crisis, mucho antes de que nacieras. Así que, hermanos, la primera cosa que nosotros tenemos que aprender en una oración de progreso es comenzar por enfocarnos en Dios, no en mi problema. Pero en este pasaje que leímos anteriormente, vamos a encontrar, hermanos, ahí 4 cosas que hace Josafat para enfocarse en Dios. Estamos hablando, hermanos, de enfocarnos en Dios, pero bueno, ¿cómo le hago para enfocarme en Dios? Bueno, Josafat hizo 4 cosas para enfocarse en Dios. Y la primera cosa que Josafat hizo, para que la escriban en sus folletos, me recuerdo de la grandeza de Dios. Eso es lo primero que Josafat hizo. Me recuerdo de la grandeza de Dios. O sea que cuando usted ore una oración de progreso para enfocarse en Dios, dígale a Dios en su oración, Dios, tú eres un Dios grande. Eres un Dios sorprendente, eres un Dios de amor, de misericordia, eres fiel, eres el creador del universo.
¿Saben? Entre más grande veas a Dios en tu mente, ¿saben cómo hace el problema? Lo haces más pequeño. Acuérdense de esto. Entre más grande veas a Dios aquí en tu mente, tu problema se hace más pequeño. Así que para Dios nada es difícil. Todas las cosas son posibles para Dios. Así que cuando usted empiece su oración, recuérdele a Dios la grandeza, lo grande que Él es. El siguiente pasaje para brincar el libro, y nada más les voy a dar los versículos, que al cabo todo está basado en 2 de Crónicas, capítulo 20. Vamos a ver el versículo 6, dice: Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿acaso no eres tú el Dios de los cielos? O sea, está hablando de que el que crió todo el universo. Dice, y dominas todas las naciones. ¿Acaso no estás en tus manos el poder y la fuerza, que no hay quien te pueda hacer frente? Vamos a enfocarnos en la grandeza de Dios. Si queremos enfocarnos en Dios en la oración, mire la grandeza de Dios. Y segundo, ¿qué tengo que hacer para enfocarme cuando usted esté orando una oración de progreso? La segunda cosa que hizo Josafat fue: me recuerdo de su propósito ilimitado. ¿Está apuntando eso? Me recuerdo de su propósito ilimitado. O sea que, hermanos, cuando me doy cuenta de que Dios tiene todo el poder del mundo y que yo no tengo ningún poder, entonces puedo confiar en Él. Yo sé que hay líderes que están enseñando que ellos tienen superpoderes y se creen superestrellas, pero no tenemos poderes. El poder proviene de Dios. Así que en su oración de progreso, usted debe orar en la forma en que Dios le ha ayudado en el pasado, la forma en que Dios ha ayudado a otras personas, la forma en que Dios sigue o ha ayudado o ha enseñado a través de la Biblia cómo ha ayudado a otras personas. Segunda de Crónicas 27 dice: Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿acaso no eres tú el Dios de los cielos y dominas a todas las naciones? ¿Acaso no está en tus manos el poder y la fuerza, que no hay quien te pueda hacer frente? ¿De qué está hablando este pasaje aquí, Crónicas? Él está hablando del pasaje del relato del Éxodo. ¿Se acuerdan cuando Dios le habló a Abraham y le dijo: Abraham, voy a hacer de ti una gran nación? Y esta nación empezó a crecer y empezó a crecer y empezó a crecer. Pero cuando se ubicaron en la tierra que Dios les había prometido, la tierra de Canaán, esta nación siguió creciendo, pero hubo un hambre muy grande. ¿Y qué pasó con este hambre? Hizo que esa nación, la nación hebrea, emigrara a Egipto. Y por 400 años estuvieron de esclavos en Egipto. Mas vino Moisés, los sacó, los llevó a la tierra prometida. Pero antes de entrar a la tierra prometida, estuvieron 40 años en el desierto. Esto fue un mal negocio. Esto no fue una buena inversión. Pero ellos le recuerdan a Dios de su poder ilimitado. Le dicen: Dios, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esa tierra cuando llegó tu pueblo Israel? Así como nos ayudaste en el pasado. Le dicen a Dios y le recuerdan su grandeza, le recuerdan el poder que Dios tiene. Aquí está la tercera cosa que Josafat hace en una oración de progreso para que usted se enfoque en Dios. La tercera cosa es: le recuerdo a Dios de sus promesas. Y esto es muy importante, hermanos, en una oración.
aquí le están diciendo en esta oración: Dios, nos prometiste ayudar. Eso es lo que usted necesita hacer en una oración de progreso. Decirle a Dios: tú nos prometiste ayudar, nos prometiste cuidar de nosotros, nos prometiste satisfacer todas nuestras necesidades, nos prometiste. Saben, hay como unas 7,000 promesas en la Escritura, y que Dios les ha prometido a su nación y Dios las ha cumplido. En 2 de Crónicas 27 dice: ¿acaso no le diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu hijo Abraham? A Dios le gusta que le cites su palabra. Le dice Dios: mira, aquí está todo lo que te pedí que hagas. Y lo más importante, hermanos, es que Dios quiere que nosotros estemos en su palabra. Cuando Cristo estaba en el momento más difícil de su vida, estaba en la cruz, Él dice y menciona a la Escritura: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La cuarta, hermanos, ¿qué hacemos en una oración de progreso para enfocarnos en Dios? Le pido a Dios por un progreso. En el versículo del 10 al 12 dice: ellos en pago nos atacan por expulsarnos de la tierra que tú nos diste en posesión. Dios nuestro, ¿acaso no vas a castigarlos? Si observamos en esta oración de Josafat, él está hablando muy en específico. Él hace una petición muy en específico. Este es el progreso que necesito. ¿Sabe usted qué es lo que tú necesitas pedirle a Dios? Si usted no lo sabe, si nada más le estás pidiendo a Dios, Dios no te lo va a dar. Porque usted tiene que saber qué le vas a pedir a Dios. Necesitas aclarar: necesito progresar en mi vida. Nunca le digas a Dios: oh Dios, bendice mi vida. Porque bendecir la vida de nosotros es muy general. ¿Cómo vas a saber que Dios está manifestándose? Porque una bendición, hermanos, puede ser un problema. Algunos de ustedes están atravesando por problemas, y eso puede ser una bendición de Dios, porque ustedes son hijos de Dios. Así que cuando dices: Dios, necesito salir de las deudas, Dios, necesito salir de las drogas, del alcohol, cuando usted es específico, particular: Dios, necesito que en mi matrimonio nuestra relación sane, está dañada, está amargada. Necesito que en el conflicto, Señor, tú me ayudes a terminarlo. Hermanos, eso es medible. Lo específico es medible. Esto es una oración de progreso. Y este es el primer paso para enfocarnos en Dios en una oración de progreso. Empiezas a enfocarte en Dios. Dios, eres grande, eres bueno, eres poderoso, has hecho muchas promesas. Así que Dios lo puede volver a hacer en nuestra vida. Así que, hermanos, observe este pasaje que leímos. Josafat hizo 4 preguntas en este pasaje que leímos. Y le pregunta: que tú no eres Dios, que tú no eres Dios. Y le pregunta: que tú no nos has ayudado en el pasado, no nos has hecho promesas y no lo harás otra vez. Así que cuando usted ore, hermanos,
para enfocarse en Dios, busque esta estructura. Seamos sabios en la oración. Reconozcamos nuestra posición. Ahora, si yo quiero, vamos a volver a la oración de progreso. Número 2, ¿qué tengo que hacer? Para que lo apunten, donde dice el número 2 en su folleto. ¿Qué tengo que hacer en una oración de progreso? Dile a Dios: cuento contigo para un progreso. Esa es la segunda cosa que necesitamos hacer en una oración de progreso. Dile a Dios en esa oración: no puedo, Señor. Es imposible para mí, no tengo el poder, no hay esperanza, estoy indefenso, no puedo hacer esto, te necesito que tú te encargues. Eso es lo que hace la diferencia en una oración de progreso con las otras oraciones. En el versículo 12 dice: somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. O sea que, en primer lugar, dile a Dios exactamente cómo te sientes. Dios, me siento impotente. He intentado y probado y traté y no puedo controlar esto. Usted no está atravesando por eso. Piensa en eso. ¿Qué es lo que no puedes controlar? ¿Qué es lo que no puedes manejar? Necesitamos una oración de progreso. En el versículo 12 dice: somos impotentes. Pero 6 versículos antes, Josafat está diciendo: ¿eres todopoderoso? Así que, hermanos, no tenemos que ser fuertes si estamos conectados con Dios, porque Él es omnipotente, todopoderoso. Y no tengo que saber todo si estoy conectado con Dios, porque Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas. No tengo que estar en todos lugares si estoy conectado con Dios, porque Él es omnipresente, Él está en todo lugar. ¿Qué haces en una situación que no puedes controlar, que no se puede cambiar y que tú no puedes manejar? ¿Qué haces con ese tipo de situaciones? Debes hacer lo que hizo Josafat. Debes esperar y debes de confiar. Pastor, yo ya tomé esta decisión, me voy, no la aguanto. Tienes que esperar, tienes que confiar. En el versículo 13, Josafat dice: todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños. ¿Qué está diciendo cuando están de pie? No quiere decir que estaban de pie por 5 minutos. Pudieron estar de pie literalmente por horas. Pero cuando está diciendo que están de pie, ellos están reconociendo que el problema que están enfrentando es demasiado grande para ellos. El problema que están enfrentando frente a 3 enemigos, 3 naciones enemigas, estos judíos tenían una crisis nacional. Estaban en la parte final de la cuerda, pero aún estaban colgando de la cuerda. Pero ellos van a esperar y van a confiar en Dios. Eso es lo que está diciendo cuando están de pie ante Dios. Ellos, su esposa y sus hijos y sus bebés. Dice: todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños. Así que toda la familia en un altar familiar puede participar en una oración de progreso. Esposas, esposos, cónyuges, hijos. Vamos a enfocarnos en la grandeza de Dios. La tercera cosa, hermanos, que yo hago en una oración de progreso, para que lo apunten, está aquí en sus pantallas. La tercera cosa que ustedes van a hacer, para los que nos ven en línea,
Escuche lo que Dios dice en su palabra. Saben, cuando una persona se la pasa hablando con Dios, eres un monólogo. Pero cuando dejas que Dios te hable, entonces haces una conversación. ¿Verdad que no funciona, varones, cuando tienes un problema y tu esposa se la pasa hablando? O al revés, ¿verdad? No funciona así. Parejas, tiene que haber una conversación con ustedes. También tiene que haber una conversación con Dios. Y la manera de hablar con Dios es abrir este pasaje, abrir este libro, escudriñar esta palabra. Esa es la manera de hablar con Dios. Lo podemos hacer a través de este libro, a través de la lectura de este libro. Este libro está lleno de los pensamientos de Dios. Todo lo que Dios quiere decirnos, aquí está. Hay personas que están buscando señales, están esperando ver que Dios les escribe en el cielo, están esperando un sueño, que se le aparezca una luz o alguien. Dios no lo va a hacer de esa manera. Deja de buscar una señal, busca una escritura. Deja de buscar una visión y empieza a buscar un versículo de la Biblia. La voluntad de Dios está en su palabra de Dios. Y entre más leas esta palabra, este libro, vas a conocer más la voluntad de Dios. Lo que estaban orando estos hombres de Josafat, la nación completa y el rey: Señor, el enemigo ya viene. No sabemos qué hacer, no podemos, no tenemos el poder, nos vamos a morir. Esta es una crisis incontrolable. Ellos no pueden contra estos tres enemigos. Y fíjense lo que dice el versículo 15 al 18. Esto dice el Señor. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor para aquellos que están atravesando por un momento difícil en su vida. Esto es lo que el Señor está diciendo. No tengan miedo. ¿Están oyendo? No tengas miedo. No se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. No tengan miedo ni se desalienten, porque el Señor está con ustedes. Entonces el rey de Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Imagínense, hermanos, toda una nación postrada en tierra en adoración a Dios, porque Dios había dicho: yo me voy a encargar de esto. Es algo increíble, ¿no? Es algo increíble. Cuando nosotros oramos en la forma en que el rey Josafat y su nación oró, hermanos, esto es increíble. Imagínese a usted, a su esposa, a sus hijos inclinados de rodilla en su hogar, en su altar familiar, adorando a Dios en medio de la crisis. ¿Qué dice Dios sobre tu progreso? Aquí en la pantalla van a ver 4 cosas. ¿Qué dice Dios sobre tu progreso? Para que lo apunten en el número 1, 2, 3 y 4 en su folleto. Número 1, relájate. No temas ni desmayes. No hay problema con Dios. Dios es más grande que este ejército. Y lo primero que Dios dice, te dice que cuando tienes un problema que no puedes controlar, ¿qué está diciendo? Relájate.
No tengas miedo ni te desalientes. Tengo un amigo, un pastor, que él es pues ya más grande que yo de edad. Su esposa tuvo cáncer. Su nieto nació con problemas genéticos. Su esposa fue tratada y luchó con el cáncer. Y todavía le van a dar el último para ver si le quedó algo de cáncer. Todavía no llega a esa última parte cuando ahora a él le acaban de detectar cáncer. Hermanos, no está en su control, pero sí está en el control de Dios. Y cuando platicamos y pues él me lo explica y me pone un cuadro muy confiado en Dios. Hermanos, esta semana, lo que a usted le pasó en su vida, esta semana, las cosas que estuvieron fuera de su control, ¿te presionaron? Dios está diciéndote en una oración de progreso, dice, relájate, no te desanimes. La segunda cosa, para que la apunten, Dios dice que es mi batalla y yo me encargo. En el versículo 15 dice, la batalla no es de ustedes, sino de Dios. La batalla no es tuya, dice Dios, es mía. Dios puede resolver el lío, el problema que hay. Cuando usted intente una cosa y no funciona, intentas otra cosa y no funciona, intentas otra y te golpeas contra la pared de tu casa por meses, por semanas, meses y años y no funciona. Has intentado todo lo que tienes, has gastado tu energía y tus recursos para cambiar a tu pareja, cambiar a tus hijos, cambiarte a ti y no puedes. Aquí, hermanos, es donde necesitamos entender que la batalla es de Dios y que Dios se encarga de esa batalla. Dios nos sostiene, Dios nos sustenta. Así que usted no tiene a Dios en sus manos. Usted no puede manipular a Dios. Él nos tiene en sus manos. ¿Y por qué usted no tiene a Dios en sus manos? Porque usted no es Dios. Usted no es Dios simplemente. Si usted piensa que usted puede controlar a Dios, hay unos líderes que en sus oraciones les declaran a la gente que son sanos, le declaran a la gente que son libres, que se les olvidó, han ignorado que la Escritura. Usted no tiene ningún poder, usted no puede manejar a Dios, mucho menos manipularlo. Dios es poderoso. Algunas personas, hermanos, han tratado de que su matrimonio funcione, de que su salud funcione. Pero simplemente se dan por vencidos. Dejen que Dios intervenga. Y cuando Dios interviene, esto es genial. ¿Qué es lo que sostiene su vida? Ahí, hermanos, es cuando, si usted la sostiene, si usted quiere sostener las cosas, es donde entra la persona en depresión. Es donde entra la persona en ansiedad. Es donde entran una serie de enfermedades psicopatológicas en el individuo y los quieren tratar con terapias, hermanos, con medicamentos, con drogas. Dios nos está diciendo, date por vencido, la batalla es mía, no intervengas, yo voy a intervenir. ¿Qué dice Dios sobre tu progreso? La tercera cosa, para que lo apunten en su pantalla, está en su pantalla. Sigue sirviendo en tu posición.
Fíjese lo que dice en este pasaje: tomen sus posiciones, luego quédense quietos. Saben, el enemigo está viendo a esta nación su estrategia militar. Dice, tomen sus posiciones, luego quédense quietos. ¿Por qué? Porque Dios es el que va a luchar. Manténgase en la posición que Dios le ha dado. Mantengámonos en la posición que estamos como cristianos. Hay situaciones difíciles en la vida que se requieren cantidades enormes de fe. Hermanos, hay posiciones en la iglesia. Estábamos hablando esta tarde, pidiéndole a Dios de que necesitamos personas en el ministerio de oración. Algunos de ustedes están viendo la tormenta por la que están pasando y todavía siguen en una posición. Dios nos está diciendo, quédate en la posición que yo te di. La posición en la que usted está, Dios se la ha dado, usted la ha escogido. Dios tiene un lugar para ti. La cuarta cosa, hermanos, para que Dios dice sobre una oración de progreso: espera y observa lo que Dios hace. Espera y observa lo que Dios hace. Dice el versículo 17, no tengas miedo, ni se desalientes. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo el pueblo de Josafat y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Si hay una batalla en su vida, permanezca firme. Si usted entregó su vida a Cristo, se bautizó, que su fe sea firme. No importa el tamaño del problema, enfóquense en Dios. Hermanos, dos cosas más para una oración de progreso. Número 4, agradécele a Dios por una respuesta anticipada. En el versículo 21 dice, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército. Dice, cantando al Señor y alabando por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban: den gracias al Señor, su fiel amor perdurará para siempre. Él está diciendo, te damos gracias. Gracias Dios, gracias. Te amamos, tu amor es genial, siempre está aquí. Hermanos, ¿saben dónde iba el coro en esta estrategia militar? Iba enfrente del ejército. Iban cantándole a Dios. Le iban diciendo, gracias Dios, te amamos, eres grande, tu amor es eterno. Estos coristas que iban enfrente del ejército no llevaban ni una espada. Y atrás de ellos venía todo el ejército del rey Josafat. ¿Saben qué estaban declarando ellos? Estaban siendo agradecidos con Dios antes de la victoria. ¿Y cómo dijimos que se le llamaba eso? Se le llama fe. Este ejército iban marchando, enfrente iban el coro alabando a Dios, diciéndole, esto es la fe. Comenzaron a cantar en el versículo 22 y a dar alabanzas. El Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. ¿Saben? Este ejército no levantó ni un dedo. El rey Josafat no levantó ni una espada y ganaron la batalla. Antes de levantar unos abogados para un divorcio,
antes de correr a tu hijo de tu casa, antes de pensar en suicidarte, ¿por qué usted no se detiene y empieza a buscar a Dios? Y vamos a ver lo último, hermanos, en una oración de progreso. Es la número 5, y los que nos ven en línea, escríbanla. Y dice: espera que Dios cambie las batallas en bendiciones. En el versículo 24 al 26 dice: cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres. Hasta donde alcanzaba la vista, ni un solo enemigo había escapado con vida. Dice: el rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Salieron a recoger el botín y encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos. Más de lo que podían cargar, Había tanto botín que les llevó 3 días solo para juntarlos. Al cuarto día, dice la Escritura, se reunieron en el valle de la bendición, Beraca, el cual recibe ese nombre aquel día porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor. La palabra Beraca es una palabra hebrea que quiere decir bendición. El valle de la amargura, el valle de la carga, el valle de la batalla fue retitulado al valle de bendición. ¿Saben? Dios quiere que sus vidas sean un valle de bendición. Dios no quiere que su vida sea un valle de batallas. Dios quiere que usted viva en el valle de Beraca, el valle de la bendición, donde hay tanta bendición que te va a tomar días para recogerlas. Ese valle es súper abundante. Dios no quiere que vivas en el campo de la batalla. Has estado luchando batallas con tu matrimonio, con tus hijos, con tu cónyuge, en la escuela, con tu jefe, en el trabajo. En el versículo 27 dice la Escritura: más tarde, todos los de Judá y Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron a Jerusalén llenos de gozo, porque el Señor los había librado de sus enemigos. Si usted huye de una dificultad, huyes de un matrimonio difícil, vas a tender a caer en otro matrimonio donde vas a tener dificultades, porque es cíclico. Cuando tú le sacas la vuelta al problema, vas a caer otra vez. Tapas un pozo y abres 2. Dios quiere enseñarte que Él es suficiente en todo. Por eso es que le dijo a esta nación: no necesitas luchar, no te muevas. Incluso no necesitas preocuparte. 2 veces Dios dice: no tengas miedo. ¿Y por qué Dios dice esto? Porque no debo de preocuparme en una oración de progreso. Para antes de terminar, el versículo 20 dice: confíen en el Señor y serán liberados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Hermanos, vamos a hacer una oración. Si hay una necesidad en la iglesia, podemos orar. Puestos de pie, vamos a hacer una oración. Si hay una persona que no ha entregado su vida a Cristo, si hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo, lo puede hacer. Venga a Cristo, entregue su vida a Él, confíe en Él, de luchar a usted. Incline su rostro y oremos. Bendito Padre, que moras en el cielo. Señor, yo no conozco los corazones de las personas,
Pero si tú penetras en sus mentes y en sus corazones, tú sabes lo que hay en ellos. Tú sabes la gran necesidad que hay en sus vidas. Señor, solamente tú sabes. Señor, yo me quiero quedar parado, Señor, y que tú intervengas en esta iglesia. Señor, tú haces lo que tú tienes que hacer. Y lo estamos viendo, Señor, por eso es que hemos empezado esas cadenas de oración. Porque estamos viendo que tú estás interviniendo y queremos dejar que tú intervengas, Padre, porque hay algo que nos quieren mostrar en esta iglesia y queremos ver que tú eres el líder de esta iglesia, que tú eres el que nos diriges, que en esos momentos difíciles, Señor, tú te estás manifestando. Te pido, Padre, por cada persona en esta noche que ha venido a escucharte. Te pido, Señor, que no regresen vacíos. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén.